Porque una vez que yo ya seleccioné la revista, tendría que ir a la redacción o a la preparación del artículo, ¿no? Y entonces para la preparación del artículo, generalmente la mayoría de artículos tienen esta estructura. Tiene un título, un resumen, palabras clave, una introducción, materiales y métodos, resultados y discusiones, conclusiones y los agradecimientos. Este suele ser la estructura básica, aunque dependiendo del tipo de revista, como dice aquí en la nota, pueden haber secciones adicionales o puede haber un orden diferente. La recomendación general es que nosotros empecemos, primero, bueno, este es el orden de redacción recomendado, dice, lo primero que podríamos empezar redactando es el título. Lo segundo que yo debería empezar redactando, y es la recomendación, es que redactemos los materiales y las metodologías, materiales y métodos, ¿no? Y luego que vaya a la redacción de la introducción como tercer paso, ¿no? Un poquito, vemos que hay un desorden en la redacción, pero es la redacción recomendada porque cuando en un artículo a veces la parte más importante es describir adecuadamente la metodología, ¿no? Generalmente la introducción pues tiende a ser una sección bastante fácil, entre comillas, de redactar. La parte donde hay mayor exigencia es tener bastante claridad en la metodología, ¿no? Una vez que tengo clara la metodología, puedo redactar la introducción, porque en la introducción voy a definir los objetivos que busca el artículo. Luego ir a redactar pues ya los resultados, las conclusiones, los agradecimientos. Y al final hay que volver a revisar nuevamente el título, porque puede hacer que yo decida en un cambio de título y redactar el resumen y las palabras clave. Algunas cuestiones muy rápido, no me voy a demorar mucho en esto, respecto al título. Debe ser un título, bueno, corto, breve, que incluya variables importantes. Y lo más importante es que el título debe ser un título llamativo. Siempre me preguntan, ¿no? ¿El título que yo utilicé en mi tesis debe ser el mismo título que yo pongo en el artículo? Y mi recomendación siempre es que no. En el artículo nosotros tenemos libertad de cambiar el título. ¿Ok? Tenemos cierta libertad para presentar nuestro artículo. En la tesis a veces el título tiene que estar enmarcado en algunas características que nos pide la propia institución, ¿no? Por ejemplo, que tenga menos de 20 palabras, que indique las variables de estudio, que sea claro respecto a si hay una relación causa-efecto, bueno, etc. En un artículo no, tenemos mucha mayor libertad para proponer un título. Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí un ejemplo en donde se está tratando de resaltar la parte más importante de una temática y luego se pone 2 puntos, caso de estudio, y se explica un caso de estudio. Yo tengo, por ejemplo, un artículo publicado en donde el título es una pregunta, ¿no? Es un artículo que yo publiqué, por ejemplo, sobre energías renovables, sobre aerogeneradores, y el título decía, un aerogenerador. Y la pregunta decía, ¿será rentable o no? ¿No? Ese era el título, ¿no? Entonces, un artículo me da libertad a que yo pueda plantear diferentes estrategias de títulos. La idea es que el título sea llamativo, ¿no? Por ejemplo, una afirmación del resultado más relevante. Respecto a los autores, también aquí, esto liga un poco con un tema ético, ¿no? ¿Quiénes deben ser los autores, ¿no? Bueno, son aquellos que tienen una contribución significativa en el trabajo, ¿no? ¿Quiénes son los autores y en qué orden se deben colocar? Bueno, generalmente el primer autor, es decir, el que aparece primerito aquí, por ejemplo, en el artículo, es el investigador que ejecuta el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tesistas, uno de los tesistas podría ser el primer investigador. El segundo investigador, el tercero, etcétera, son investigadores que han contribuido en el desarrollo experimental, en el análisis de datos, y generalmente el último autor, el que va al final de todos, ¿no? El último autor, por ejemplo, el que va aquí al último,
es un investigador conocido como investigador senior, que es aquel que ayuda en la planificación, el que supervisa el desarrollo, el que corrige la versión, el que corrige el manuscrito, y es el que finalmente dice, ya, ok, el informe está ok, y el que da la aprobación para que pase, digamos, diciendo que ya está listo. En el caso, por ejemplo, de las tesis, esta función la cumplen los asesores de tesis, ¿no? Porque son los que finalmente corrigen, hacen cambiar el cambio de versiones, y son los que aprueban finalmente y dicen, pues este trabajo va, ¿no? Y son los que ayudan en la planificación y demás. Entonces, generalmente esa es la estructura que en investigación es la que se maneja. Respecto al resumen, en el resumen pues debemos de colocar una breve introducción de la problemática, y cuando hablo de breve pues me refiero a 2-3 líneas máximo, no deberíamos colocar más. El objetivo también es importante y es hasta obligatorio que el objetivo vaya en el resumen. La metodología también es obligatoria que vaya en el resumen. Los principales resultados también deben colocarse en el resumen, y la conclusión general también es obligatoria que vaya en el resumen. Todo esto debe formar parte de lo que es el resumen de un artículo científico. Podríamos agregar, como ya mencioné, una breve introducción, ¿no? Como ya había mencionado también, este es otro ejemplo de lo que acabo de mencionar hace un rato. Respecto a las palabras clave tienden a ser muy importantes porque, como hemos visto en esa página que me ayuda a buscar revistas, colocando las palabras clave adecuadas me puede ayudar a que mi artículo sea más visible, ¿no? Si yo trabajé, por ejemplo, en ergonomía, alguien por ahí que está buscando algo de ergonomía, inmediatamente va a poder encontrar mi artículo porque está identificado como palabra clave. Entonces, las palabras clave nos ayudan a que nuestro artículo sea más visible. Tomando este concepto, la recomendación es que las palabras clave en las palabras clave deberíamos colocar palabras que no sean repetitivas respecto a lo que está en el título y respecto a lo que está en el resumen, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación, que sean palabras clave diferentes a las del título y diferentes a las del resumen. Podemos usar sinónimos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué diferentes a las del título? Porque si en el título dice ergonomía, cuando alguien busque ergonomía, mi artículo le va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces, si yo vuelvo a poner ergonomía en las palabras clave, estoy repitiendo y la verdad es que no estoy ganando mayor posibilidad de búsqueda, ¿no? Entonces, de repente, si el título dice ergonomía, de repente en las palabras clave le pongo método REVA, de repente, ¿no? Que es un método para determinación de ergonomía. Entonces voy utilizando otras palabras que hagan más grande la posibilidad de que mi artículo sea encontrado. ¿Ok? Puedo utilizar palabras genéricas, palabras frecuentes, etc. Respecto a la introducción. En la introducción nosotros podemos utilizar una estrategia de redactar la realidad problemática, los antecedentes, la justificación y los objetivos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los jóvenes que han redactado ya su tesis, la guía UCB de redacción de tesis nos lleva a la redacción de todas estas partes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trasladar, pues lo que está en nuestra tesis, trasladarla al formato artículo, y básicamente voy a trasladar casi toda mi introducción. Probablemente hay que hacer un reajuste, ¿no? Porque una extensión en un artículo, en la parte de la introducción, tiende a tener entre 500 y 1000 palabras. Probablemente hay que hacer algunos reajustes en la redacción, pero me va a servir mucho lo que he redactado ya en la tesis o en el trabajo, simplemente trasladarlo a la versión artículo. Respecto a los materiales y métodos, aquí sí debemos tener una sección que debe ser muy clara y muy detallada. ¿Por qué?
Porque las investigaciones necesitan ser reproducibles. ¿Qué significa que sea reproducible? Significa que esta investigación que yo he realizado en Perú, si alguien la quisiera reproducir, no sé, en España, en Italia, pues tendría que poder hacer todo exactamente como yo lo trabajé y debería obtener exactamente los mismos resultados. Es por eso que yo debo detallar claramente cómo he trabajado, qué metodología he utilizado, qué instrumentos he utilizado, qué hice primero, qué hice después, etc. Si utilicé equipos de laboratorio, qué equipos de laboratorio utilicé, qué modelo de equipo utilicé. O sea, a ese nivel de detalle es que debo llegar. Ojo, esto no significa que la sección de metodología tiene que ser una sección extensa, no, para nada. Simplemente que no redundemos en la información, que seamos muy claros, muy precisos y que sí coloquemos ciertos detalles. Es importante que la metodología también sea redactada en base a antecedentes. Es decir, si yo utilicé una metodología, ¿por qué utilicé esta metodología? Porque, bueno, tengo este autor y este otro autor y este otro autor que recomiendan el uso de esa metodología, ¿no? Entonces tengo que darle un trasfondo del por qué estoy utilizando una metodología y no otra. Y bueno, tengo que incluir la descripción del objeto de estudio, del diseño experimental, de los procedimientos y de los procedimientos de análisis de datos. Nótese también que toda esta información forma parte también de la recomendación de la guía UCB, de lo que se tiene que trabajar, por ejemplo, para la tesis. Entonces, también muy bien se podría trasladar lo que esté en la tesis al formato artículo. No necesariamente en el mismo orden, no necesariamente en la misma estructura de la tesis, pero toda la información sí me va a servir para la redacción del artículo. En esta parte de materiales y métodos también se les pide que sean muy creativos al momento de presentar sus procedimientos experimentales. Yo siempre recomiendo, ¿no?, a mis estudiantes de que cuando presenten gráficas, fotografías, no se queden simplemente con copiar la gráfica. Bueno, a veces utilizamos el Excel para hacer algunas gráficas, ¿no? Y lo que hacemos simplemente es copiar del Excel y pegar en el artículo, y punto, ¿no? Últimamente se ha transformado en un estilo que indica la calidad de los artículos. Y estoy hablando de que debemos hacer edición de figuras, ¿no? Miren, por ejemplo, esto, ¿no? Esta presentación, ¿no? Aquí me están explicando cuál es la metodología, cuál es el procedimiento que se ha seguido para hacer una investigación. Pero no me lo están explicando en texto, sino que lo han dibujado. Y obviamente esto no sale de o sea, no hay ningún programa que me dé todo este gráfico, ¿no? Sino que esto ha sido dibujado, ¿no? Así, tal cual, textualmente. Y se nota que aquí hay mucha edición del gráfico. Entonces yo siempre recomiendo esto, ¿no? Por ejemplo, este gráfico, ¿no? Este gráfico me lo puede dar un programa. Me lo puede dar, de repente lo puedo hacer en Excel. Pero Excel no me agrega estos nombres, Excel no me agrega estas flechas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo de que no se queden solamente con copiar el gráfico y pegar, sino que traten de hacer siempre alguna edición, por mínima que sea, en sus gráficos. El hecho de ver un gráfico editado da una sensación de un trabajo de mejor calidad. Miren ese otro ejemplo. Estos gráficos probablemente se puedan obtener desde un software estadístico tal vez, pero asociarlos a algunas fotografías, ¿no? Por ejemplo, ya esto ya no lo hace ningún gráfico, ¿no? Esto ya es una edición, ¿ok? Respecto a las discusiones, ¿no? Resultados ya y discusiones. Bueno, primero debemos presentar el resultado. Y este resultado luego debe ser comparado con el resultado de otros autores. Recomendación. Primero capta la atención del lector a través de una breve descripción de la problemática a la cual este resultado va a contribuir. ¿Okay? Esa podría ser una
recomendación general. Luego, finalmente, las conclusiones. No olvidemos que las conclusiones deben estar directamente asociadas a los objetivos. Deben incluir valores numéricos de ser el caso, los resultados más relevantes. Y se puede incluir algunas líneas finales a modo de recomendación para futuros trabajos, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la sección de agradecimientos, en donde en un artículo se agradece generalmente a las instituciones que me han dado apertura, por ejemplo, para usar sus laboratorios, o agencias que me han brindado financiamiento, de repente el CONCITEC, de repente la institución misma, de repente la universidad me brindó alguna subvención. También esto va en agradecimientos. Algunas personas que han contribuido al trabajo, pero que no van como autores, también se les podría brindar un agradecimiento en esta sección de los artículos que se conoce como agradecimientos, o en el inglés acknowledgements, ¿no? Que son, bueno, es la traducción de agradecimientos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aquí se agradece, por ejemplo, a un laboratorio, se agradece al CONCITEC, bueno, por ejemplo, ¿no? Y algunas revistas, dentro de su formato, también me pueden pedir alguna información extra, ¿no? Por ejemplo, datos complementarios, también me pueden pedir. Me pueden pedir también que identifique si tengo conflictos de interés en la publicación. Y también en algunos casos me piden que detalle cuál ha sido la contribución de cada autor.